neuronas espejo. Es el tema de hoy. Bienvenidos a Modus Operandi, conociendo al enemigo, entidades. Bienvenidos, bendiciones, Dios les bendiga, gloria al Señor, hermoso tema. Dios les guarde, saludo a todos ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso pueda reposar en sus vidas, confiando en el Señor y en el poder de su fuerza, que Dios hoy nos va a bendecir a través de una nueva enseñanza, donde podemos crecer, podemos avanzar y podemos día a día buscar el rostro del Señor a través de la palabra, a través de la declaración, a través de lo que es aprender cada día más cómo el nombre del Señor es glorificado. Cuán importante enaltecer el nombre del Señor día a día, bendecirle, darle gracias por su amor, por su infinita misericordia, donde nos concede esta libertad. Hoy hay una libertad que el Señor nos da, una libertad de poder bendecir el nombre del Señor, donde cada día podemos glorificar su nombre y podemos darle gracias a Dios, porque siempre su amor es grande. Es una bendición poder compartir, por poder elevar un cántico de oración, de clamor, y darle gracias al Señor por su infinita misericordia. Y Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Dios les guarde. Creo que la misericordia de Dios siempre va a permanecer fiel a medida que nosotros sigamos buscando el rostro del Señor. Cuán importante es permanecer en el Señor, pese a las condiciones, pese a lo que podamos vivir, pese a la dificultad que podamos tener a veces en el Evangelio. Pero tenemos que permanecer firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, revestido de la armadura de Dios, y estar siempre en una búsqueda del Señor. Cuán bueno es nuestro Señor, que nos bendice y nos ayuda para así poder avanzar, porque su misericordia siempre es eterna. Su misericordia siempre nos va a bendecir, y creemos que el Señor nos va a dar la fuerza para avanzar, para poder glorificar el nombre del Señor. Hoy tenemos un tema muy interesante donde vamos a estar hablando sobre las neuronas espejo. Ese es el tema. Benedicciones, Débora May, un abrazo de cuore. Dios te bendiga. Bendiciones a todos ustedes, confiando en el Señor y en el poder de su fuerza, y que Dios nos va a bendecir en esta clase de hoy, una enseñanza de un tema que nos ayuda un poco a entender más los misterios, cómo funciona el cerebro. El cerebro es una de las cosas más impresionantes que puede tener el hombre. Es algo que aún la ciencia, neurociencia no alcanza a entender, cómo hay tanta sistemas de las neuronas en que no se alcanza a entender cómo funciona en su totalidad, ya que es en la parte motora de todo lo que funciona dentro del organismo. Y bueno, ahí nos ayuda a entender que el Señor
en su misericordia nos ayuda a que podamos saber cómo funciona todo lo que es nuestro organismo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Sandra Gaona. Dios te bendiga también por estar conectada. Y cada día tenemos que aprender más del Señor a través de lo que el Señor nos da, en su misericordia, de su amor, y poder crecer y darle gracias al Señor también, porque siempre el Señor nos bendice, nos guarda, nos protege, y su misericordia permanece para siempre. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas todos a esta nueva enseñanza, donde va a ser un tema que nos habla mucho de los niveles. Amén. Gracias. Los niveles, cómo funciona el cerebro, cómo actúa, cómo se mueve. Algo de un peso de 1,5 kilos, 1,5, y ese 1,5 de millones de neuronas conectadas a otras más, que son billones y billones de neuronas. Es impresionante. Por eso digo que una de las cosas más perfectas, extraordinarias que Dios hace en el cuerpo es el cerebro. Ahora, ¿por qué es tan importante el cerebro? Porque depende del cerebro cómo funcione en la parte en la que le da lugar a los actos. El cerebro le da lugar a los actos. El cerebro es la que da, según la información que se le dé por el espíritu, le da la información al cerebro. El cerebro hace la parte corporal, la parte motora, la parte de la decisión y la parte también de la acción. El cerebro hace accionar la obra dentro del cuerpo. Por eso que en muchas clases hemos hablado de que cuando hablamos sobre todo relacionado al cerebro, es importante saber que todo radica mediante el espíritu, según el espíritu que pueda estar en nuestras vidas, según el espíritu que podamos tener, es donde allí el cerebro va a ordenarle las situaciones hacia el cuerpo. Recuerde que el cerebro, en la parte motora, no hace nada sin realmente en lo que es la parte motora de cómo funciona. Todo funciona mediante se le dé una orden. Esa es la orden que, según el espíritu que gobierna nuestra vida, él le da la información al cerebro y el cerebro le da la información al cuerpo. Todo tiene un orden. Nada se hace por azar. El cerebro siempre va a hacer algo, pero por la información que se le pueda dar. ¿Cuál es la información que se le da? Ahí entra el juego el espíritu. Ahí donde el espíritu toma posesión, según el espíritu que nosotros tengamos, ese va a ser lo que va a potenciar al cerebro. Según como piensa el hombre, tal es él. Y eso es lo que controla todo. Pero es el espíritu. El cerebro solamente es la parte motor, es la parte obra, pero no lo controla todo. Quien controla todo es el espíritu. Entra el espíritu y ese da la información al cerebro, y el cerebro da a controlar la parte corporal. El cerebro controla la parte corporal. Es una parte. El cerebro controla la parte corporal, pero quien controla el cerebro es la información, es el historial, es el espíritu. Por eso que cuando hablamos de mente, Efesios capítulo 4, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, está diciendo que la mente es un espíritu. La mente no es el cerebro. Siempre recalco esto cuando hablo de estos tipos de enseñanza, porque muchos se pueden confundir y pensar que el cerebro es la mente. No es lo mismo. Por eso que dentro del cerebro están muchas situaciones que danse en la parte corporal. El cerebro solo da órdenes, pero las órdenes no se dan solas. El cerebro da orden al cuerpo a ejecutar acciones, obra, pero a alguien le da la información al cerebro. El cerebro no se mueve solo, el cerebro no actúa solo. Ahí entra en juego Efesios 4:23, renovaos el espíritu de vuestra mente. Mente quiere decir un espíritu, una estructura, una plataforma. Mente es lo que entró en el organismo, lo que entró en el cuerpo. Por eso Proverbios nos dice claramente, según como piensa el hombre, tal es él.
según como él esté dentro, todo el cuerpo va a ser. Porque ahí nos enfoca claramente en que hay situaciones que nosotros tenemos que tener clara que todo funciona en un orden. Y como todo funciona en un orden, hay espíritus que estimulan a otros. Por eso es que es importante, hermano, en que dentro de todos los niveles nosotros tenemos que saber quiénes controlan a otros. Porque todo tiene un orden, el reino no, las cosas no se hacen a la loca, las cosas no se hacen a que yo voy a hacer esto y no, todo tiene un orden porque Dios es creador de las leyes. Y siempre las leyes se van a respetar: cielo, tierra e inframundo. Por eso es que es importante nosotros entender que en aspectos espirituales nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Metanoia, cambio de mentalidad. Metanoia del griego significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Por eso es que tenemos que arrepentirnos de corazón. Corazón es mente. Entonces, cuando hay un cambio en nuestra vida, nosotros podemos ser mejores. Pero si no hay un cambio, las cosas van a seguir siendo igual. Ahí donde nosotros tenemos que pedir al Señor que el Espíritu Santo entre en nosotros para que haya cambio, haga cambio a través de espíritus. Mira, que todo el ser tripartito, según el espíritu que entre, es lo que va a dar lugar. En otras clases hablamos de que nada entra sin autorización legal. Efesios capítulo 6, verso 12. Todo entra por derecho legal. Y si todo entra por derecho legal, eso significa en que cualquier espíritu, sea el nombre que sea, va a adentrar al espíritu para dar información al cerebro y para el cerebro dar la obra ejecutante al cuerpo. Ese es el orden, según el espíritu. Por eso es que cada día nosotros tenemos que tener cuidado que espíritus entran en uno. Los espíritus no entran al cerebro. Mire qué interesante ese detalle. Los espíritus no entran al cerebro, los espíritus entran al alma, a la mente. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. En el alma, del ser tripartito, ahí no están las emociones, las decisiones, y a veces cometemos errores por malas decisiones, pero ahí está el alma, y en el alma es donde entra un espíritu. Según el espíritu que entra en nosotros, ese va a ser que va a gobernar y va a dar información al cerebro, y el cerebro va a dar información al ser corporal. Ahí donde vienen las obras. ¿Por qué es importante hablar esto? Porque nosotros tenemos que sujetarnos a leyes. Nosotros tenemos que sujetarnos a las diferentes áreas en que nosotros ministramos dentro de lo que es conociendo al enemigo. Pero para conocer al enemigo tenemos que saber cómo funciona, cómo son los estímulos. Nada funciona sin algo. En la ley todo funciona en un orden y todo funciona en algo. Algo afecta para que algo ocurra. Algo afecta para que algo ocurra. Miren qué interesante esa palabra. Por eso es que necesitamos ordenarlo. Nada va a suceder si no es afectado por algo. Y ahí, dentro del tema que hoy vamos a tocar, que estoy dando algunas bases para poder entender un poco, en que necesitamos, con la ayuda del Señor, pedirle que nos cambie. Sí, somos humanos, fallamos, lo reconocemos. Cada uno reconocemos que podemos fallar, podemos herir, podemos fallar. Es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestro ser tripartito, podemos fallar. Pero lo más importante, más que tú falles, es que tú reconozcas. Cuando reconocemos nuestro estado, podemos avanzar. El tema que hoy vamos a estar hablando es las neuronas espejo. Usted quizás dirá, ¿qué es una neurona espejo? Aunque este tema de la neurona espejo no hace mucho tiempo se descubrió. ¿Cómo son las neuronas espejo? ¿Cómo funciona? Es algo impresionante de que todo va relacionado también al área escritural y al área corporal también, que cómo funciona dentro del organismo estas neuronas espejo. Impresionante. Hace un poco de tiempo se descubrió esto. Por eso es que es importante también saber cómo funciona el reino espiritual, cómo el reino es afectado, dependerá de cómo sea nuestra vida, nuestra situación, cómo sea lo que quizás estamos sosteniendo.
Y dentro del tema de lo que hoy vamos a ver, es importante que nosotros entendamos que todo funciona. Todo funciona mediante un espíritu. Cuando hablamos de la neurona espejo, ya voy a entrar en el tema, pero quiero dar siempre las bases cuando hablamos de estos temas, porque aquí entramos en un tema de neurociencia y de las neuronas. Pero para poder entenderlo, es importante nosotros entender que nada funciona solo. El cerebro es la parte que da, de la información que se le dio al cerebro. El cerebro da la parte corporal de la obra. El cerebro maneja la parte corporal, pero el cerebro no hace nada solo. A alguien le da la información. Ahí entra en juego el espíritu. Y el texto: renovaos el espíritu de vuestra mente. La mente es un espíritu, la mente no es el cerebro. Son dos cosas diferentes. En el alma está el espíritu, alma, el cuerpo. El espíritu que pueda entrar en el hombre, ese espíritu, según lo que uno entre, eso va a hacer funcionar al cerebro, y el cerebro va a darle respuestas corporales al cuerpo. Ejemplo: si una persona tiene una raíz de amargura, la amargura es un espíritu. Ese espíritu entra en el cuerpo, ¿ya? Cuando entra en el cuerpo le da, de que ya entró en el cuerpo, en el espíritu, ese espíritu de amargura le da la información al cerebro, y el cerebro empieza a colocar la parte obra, la parte motora. Por eso que anda amargado, a través del rostro, anda siempre enojado, anda con amargura, se le nota. ¿Cómo se le notan las partes corporales? ¿Y quién da la orden en las partes corporales? El cerebro. ¿Pero quién dio la parte del cerebro? El espíritu. No sé si me está entendiendo bien la idea, la cadena. Por eso que cuando habla la escritura, renovaos el espíritu, no está diciendo renueva tu cerebro, no está diciendo eso. Son dos cosas muy diferentes. La mente y que es el espíritu, no es lo mismo que el cerebro. Por eso, según el espíritu que pueda entrar en uno va a ser. Pero cada uno le da una información a otro. El cerebro no se mueve solo. El cerebro es la parte importantísima dentro del cuerpo. Algo afecta para que algo ocurra. Algo afecta para que algo ocurra. El cerebro, algo lo afectó para que algo ocurra con las obras, con lo que es las obras corporales. Cuando una persona peca, primeramente ya lo hace en el espíritu. Cuando peca ya en la obra del cuerpo, es un pasado, ya pecó. En otras clases hemos hablado de esto, que cuando yo aplaudo, se llama sincronización. Pero cuando yo aplaudo, pareciera que está sincronizado con el cerebro, pero no está sincronizado bien con el cerebro, porque el aplaudir es un pasado. Y si es un pasado, no está sincronizado directamente, es un pasado. ¿Por qué? Porque el aplaudir es un pasado. Pero antes de aplaudir, yo primeramente lo pensé, luego lo accioné. Todo comienza en el espíritu. Es lo mismo. Cuando una persona va a pecar y pecó en el cuerpo, ya pecó mucho antes. ¿Dónde? En el espíritu. Dentro del espíritu. Cuando una persona falla, primeramente lo piensa. ¿Ya? Cuando lo piensa, todavía no lo ejecutó. ¿Te fijas? Pero lo pensó. Cuando esa persona va a pecar, primeramente piensa el pecado. Por eso no me diga en que usted no supo que pecó. No me digan que Satanás vino, y yo no supe que entró. No es así. Satanás sin un cuerpo está desautorizado. Quien hace la obra eres tú. Tú autorizas a algún espíritu. No es que ellos entraron a la fuerza. Ningún espíritu ni Satanás entra a la fuerza. Ellos entran por derecho legal. Y si entran por derecho legal, eso va a depender de que tú des la autorización. Ahí donde es lo que hemos enseñado de Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, gobernador y potestades. La palabra potestad o autoridad, la palabra exousia, que significa derecho legal. Ningún espíritu va a entrar si tú no lo permites. Derecho legal. Entonces, cuando una persona peca, quiere pecar en algo, quiere ir a pecar en algo, primeramente, ¿qué hace?
lo piensa. ¿Dónde lo piensa? En el espíritu, porque entró ahí el pecado en el espíritu. Mire qué interesante eso. No entra primeramente en lo corporal, porque no es así. Primeramente, es que ¿por qué pensamos a veces que no, que pecó porque lo vio corporal? Porque nosotros tendemos a ver lo parte físico, nosotros tendemos a ver la parte materia, pero no es parte materia. Recuerda, no tenemos lucha con sangre ni carne, sino espíritu. El espíritu entró en la persona, un espíritu de pecado, concupiscencia, los pecados de la obra de la carne, pecados regalones, pecados que no quiere soltar y que sigue acariciando. El pecado entró. El pecado es un espíritu. Escuche bien. El pecado entró, es un espíritu. Luego, como entró en la mente, la mente es un espíritu, es una estructura, se acumuló ahí, y luego, cuando ya el pecado entró en la mente, produjo un pensamiento. Luego produce una imaginación. Mire esto, tan rápido que no alcanzamos ni siquiera a pensar, porque uno peca inmediatamente, pero son tan rápido lo que sucede, pero cada uno va con su etapa. Pero esto es así. Uno entra al espíritu de pecado, luego lo lleva a un pensamiento. Ya está, uno piensa. Y después empieza la imaginación. Ahora ya uno imagina. Mire qué interesante eso. Ya uno está imaginando. Ejemplo, le voy a dar un caso ya más claro, más preciso y más fuerte también. Ejemplo, cuando una persona ve pornografía, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace, toma un libro, ¿cierto? Y ve pornografía. Bueno, si es revista. Toma para que se pueda hacer. O el computador. Y cuando toma el computador, entonces empieza a ver el computador. Cuando toma el computador o toma el libro de pornografía, eso es que lo llevó a su espíritu. Y él entró un espíritu de pornografía. Lo llevó en un pensamiento. Ahora está pensando en la pornografía. Y luego pasa a otra etapa, que es la imaginación. Ahora ya no está solamente pensando en la pornografía, ahora está imaginando como que si la persona estuviera ahí en el acto, pero todavía no comete el acto. Va por etapa. Dentro del espíritu de pornografía, lo lleva en un pensamiento pornográfico. Luego lo lleva a imágenes. Ahora ya está imaginando como si esa persona estuviera en el acto. Y ese espíritu que ya está ahí con una imaginación es que le da la orden al cerebro. Y el cerebro le dieron la información del espíritu de pornografía, y el cerebro después viene la parte ejecutante, cuando ella puede ser masturbaciones, puede ser pecado, puede prostituirse, todo lo que conocemos en la parte de área de sexualidad. ¿Se entiende? Así funciona todo, hermano. Nada funciona sin un espíritu. Estoy colocando base, todavía no entro en el tema de lo que es la neurona de espejo, pero es necesario entender cómo funciona el organismo, este aparato de 1,5 kilos, que hay millones de neuronas comparado con más neuronas, que son billones de neuronas dentro del cerebro. Pero el cerebro no funciona solo. El cerebro es la parte motora del cuerpo. Algo afecta para que algo ocurra. Algo afecta para que algo ocurra. ¿Qué afecta? El espíritu. Afecta para que ocurra del cerebro a la parte corporal. La mente es un espíritu. Renovaos el espíritu de vuestra mente, Efesios capítulo 4, verso 23. Cuán importante entonces entender esto. Ahora vamos un poco ya al tema. Ya hemos colocado base. ¿Por qué es necesario colocar estas bases? Porque si no, no vamos a entender y pensamos que vamos a orar por el cerebro. Pero el cerebro, no es malo que uno ore por el cerebro. Pero cuando hablamos de pecado o espíritu, los espíritus no entran al cerebro, los espíritus entran a la mente. Renovaos el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu. Entonces, espíritu entra, cualquier sea el espíritu. Si es un espíritu de amargura, va a dar la orden, la información al cerebro. El cerebro luego va a dar la orden al cuerpo, que el cuerpo actúe porque alguien le dio la orden. Todo es una cadena.
Y ahí empiezan las contaminaciones. Vamos entonces al tema que hoy nos convoca para poder entender cómo vienen a ser afectados estos términos espirituales y a la vez también podemos entender más el mensaje de hoy. Te saludo, Jenny Bertoloseini, saludo a Argentina. Estamos orando por tu hijo, estamos creyendo en milagros. Luisa, un abrazo, hija, Dios te bendiga. Gracias por estar conectada. Y los que se conectaron, ya saludamos a Débora, saludamos a Sandra, bienvenida. A todos los que se están conectando, Dios les bendiga. Bendiciones. Neuronas del espejo. Usted dirá, ¿qué son las neuronas del espejo? Las neuronas del espejo son algo que tiene un poder muy importante, el poder de las neuronas espejo. Hace poco tiempo se descubrió esto, en 1995, esto es muy reciente, miren, son estudios muy recientes que se descubrieron lo que afecta esta neurona espejo, así se le llamó. ¿Por qué? Porque causan como un espejo de la neurona. Ahí le voy a estar explicando de qué se trata esto. En 1995, neurobiólogos italianos descubren en la Universidad de Parma, a través de experimentos que ellos estaban haciendo, se dieron cuenta que había neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que ayudan en el aprendizaje, también en la empatía. Cuando tú tienes empatía con otra persona, son neuronas espejo. ¿Por qué? Porque tú te visualizas en otro y se refleja en ti. Ahí por eso le llaman neurona espejo. Se fija que ya tenemos la base. Las neuronas espejo tienen que ver todo lo relacionado al aprendizaje. El aprendizaje que tú aprendes y se refleja luego en ti. Ejemplo, cuando tú tomas un libro del autor, el autor que escribió un libro. Y tú cuando lo empiezas a leer, tú te reflejas en el autor se refleja en ti, y los sentimientos reflejados en ti del autor pasan a ti. Lo que está en el libro pasa a ti, se refleja en ti. Eso es lo que quiere decir la neurona espejo. Es en el aprendizaje. Todo lo que aprendemos se refleja. Cuando tú estudias, ejemplo, ahora tú estás estudiando este tema, lo que estoy enseñando se va a reflejar en ti, y tú lo tomas a tu vida personal. Esos son neuronas espejo. Cuando tú vas a la universidad, aprendes de un profesor, de un maestro. Son las neuronas espejo que lo que está enseñando el maestro se va a reflejar en ti y tú estás tomando la información. Es el aprendizaje, se llama neurona espejo. Y de muchas situaciones el cual vemos nosotros aprendemos. También en la empatía. Cuando tú sientes empatía con otro, neurona espejo, porque se refleja en ti. Se refleja en ti. Mire qué interesante esto, hermano, que cómo es extraordinario. Cada día nos sorprende cómo funciona lo que es el cerebro. Llevo mucho tiempo, hermano, estudiando, me gusta aprender, veo muchos reportajes y también muchas personas que han estudiado neurociencia, neurología. Me fascinan estos temas. Me encanta estudiar todo esto. Esto comenzó, hermano, usted dirá, ¿por qué a veces enseña esto del cerebro, la mente y todo eso? Esto comenzó hace ya 4 o 5 años, si no me equivoco. 4 o 5 años cuando di un primer tema. Y ese primer tema era sobre la amiga del cerebro. Y cuando di ese tema, la amiga del cerebro, fue que algo vino a mi vida ¿se recuerda usted cuando Mike Tyson le mordió la oreja? ¿Ah? El boxeador Mike Tyson le mordió la oreja, no me recuerdo al contrincante, al otro que le mordió la oreja, no me recuerdo bien, pero Mike Tyson le muerde la oreja a su oponente cuando estaban peleando. Y cuando vi eso de lo que había sucedido, vi la historia y dice que Mike Tyson se recordó de una pelea que había hecho con el mismo boxeador y peleó y perdió la batalla, o sea, perdió el combate. Y cuando perdió el combate le vino en ese momento, se recordó de esa historia. Mire qué interesante, él estaba peleando, pero le vino una información de tiempo atrás.
¿Cuán importante es esto, hermano? Mire, todo rápido, cómo él está peleando, preocupado de boxear, y le vino la información de un pasado. ¡Wow! Interesante cómo es el cerebro. Y él estaba boxeando, le vino la información de un pasado, de algo negativo, y eso le produjo rabia, le produjo ira. Y cuando le produjo ira, dice que fue violentamente, va y le muerde, le muerde la oreja, le arranca un pedazo al otro boxeador. Y cuando le hicieron después Mike Tyson le muerde la oreja. No me recuerdo a quién fue que le mordió la oreja. Ahí si ustedes, los estudiosos, me ayudan. Le mordió la oreja al otro boxeador. Entonces cuando le mordió la oreja, le preguntan después al médico, porque lo llevaron, lo chequearon, y le preguntaron al médico qué pasó aquí. Y el médico dijo lo siguiente: a él le dio un ataque amigdalar. Cuando yo escuché eso de un ataque amigdalar, vino el espíritu y me dijo: averigua de eso, infórmate de eso. Y de ahí comenzó todo. Y la amiga del cerebro no es la amiga de la garganta, es la amiga del cerebro, que es como una pequeña nuez chiquitita, pero ahí están las rabias, las emociones, todo lo que tiene que ver en la parte del cerebro. Y ahí le dio un ataque amigdalar. Ahí se producen las iras incontrolables. Los femicidios se producen porque la amiga del cerebro se activó, y luego cuando se activó, se produce que empieza a tratar de que no se le haga daño al mismo, y él recurre a la ira, la violencia y hasta la muerte. Son ataques amigdalares. Una persona que no controla sus iras, por eso la escritura dice: airaos pero no pequéis. ¿Por qué? Porque si no se van a producir ataques amigdalares. Toda persona cuando golpea a alguien y no se da cuenta de su ira, son ataques amigdalares, que el enemigo usa eso para provocar la muerte, los femicidios, para provocar un asesinato, porque no están razonando. Y de ahí comenzó todo. Y hoy estamos hablando sobre las neuronas espejo. Entonces ya vimos que las neuronas espejo ayudan en el aprendizaje y en la empatía. Cuando tú aprendes algo, tú te reflejas en lo que te están enseñando, es un espejo. Y lo que tú aprendiste, después tú lo empiezas a hacer. En lo que es la empatía, lo mismo. Cuando tú eres empático con otro, si la persona está triste, tú te sientes triste, te sientes reflejado en su tristeza, te sientes reflejado en su dolor. Si está alegre, te sientes reflejado en su alegría. Eso se llama neuronas espejo. Interesantemente que la escritura también nos habla de esto, porque no puedo hablar algo que no esté en la escritura. Y cuando siempre he hablado temas del cerebro, tengo que llevarlo a la palabra. Esa es la idea. Y Colosenses capítulo 3 verso 13 nos habla de esto, cuando nos dice: soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros. Si alguno se queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces ahí tenemos ya actuando la neurona espejo. Ahí dice Colosenses 3:13: soportaos unos a otros. Unos a otros es tener empatía con el otro. Y la neurona espejo se refleja en la empatía. Si tú no tienes empatía, no se va a reflejar. Por lo tanto, no es neurona espejo. Espejo significa que lo que tú ves, lo ves reflejado en ti. Lo que tú ves, lo ves reflejado en ti. Si tú ves al hermano que tiene problemas emocionales o problemas de algo, tú te sientes reflejado en él, en ayudarlo, en fortalecerlo, no en hundirlo, no en criticarlo, no en avergonzarlo, sino en ayudarlo, porque el dolor que está sintiendo se refleja en ti. Cuando una persona está en un funeral, por lo general siempre pasa eso, que uno va y le da el pésame, te refleja el dolor en ti. Esa es la parte de la empatía. Tenemos que soportarnos unos a otros. Y el otro texto también de Efesios capítulo 4 verso 2, cuando dice: con toda humildad y mansedumbre y con toda paciencia. Con toda humildad, con toda mansedumbre y con toda paciencia, soportaos unos a otros en amor. Necesitamos soportarnos unos a otros, pero en amor, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Por eso es que es importante nosotros,
que todo lo que vemos se va a reflejar siempre en uno. Y eso va a ser siempre así. Ahora, las neuronas espejo son células motoras que se encuentran en la corteza premotora. Y el lóbulo parietal inferior es donde está ya nuestro cerebro. Todas estas neuronas espejo permiten que los demás puedan entender las acciones de sentimiento. Las neuronas espejo es la que permiten a los humanos comprender los sentimientos de los demás. Eso se llama neurona espejo, donde el ser humano puede entender y puede permitir el dolor ajeno y establecer conexiones entre las personas. ¿Cómo se establecen conexiones? A veces se establecen conexiones sin hablar, sino por el dolor. Vuelvo nuevamente a lo que estoy dando a conocer. Cuando una persona está triste por algo, tú no llegas alegremente y te ríes porque él está triste. No, tú igualmente, su tristeza se refleja en ti. Y tú sientes como el dolor. Es como cuando uno ve los niños en la India que están muriendo de hambre. Tú ves ese niño, niños raquíticos, niños con hambre que están muriéndose. Y cuando tú ves ese dolor, tú no te ríes de ello. No, a ti te da dolor, te da pena. Ahí se refleja. Ahí se refleja ese dolor de ese niño que está muriendo, que está a punto quizás de morir. Ese dolor se refleja en ti. Tú sientes como sintieras ese mismo dolor, como sintieras esa pena, ese dolor, como que te quebranta. Tú sientes ese mismo dolor. Ese se llama neuronas espejo. Miren qué interesante el tema. ¿Por qué? Porque recuerde que la neurona espejo tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el lenguaje. Con el lenguaje es lo aprendido. Cuando tú aprendes algo, se refleja en ti, según lo que tú aprendas. Si lees un libro mal, ese libro mal se va a reflejar en ti. Por eso es que según que vemos, que sentimos, que escuchamos, qué mensajes vemos y qué es lo que estamos nosotros aprendiendo. Cuando nosotros vemos la escritura, vemos la Biblia se refleja en nosotros. Ese es un espejo. La neurona espejo tiene que ver con la parte de sentimientos de lo que se refleja en nosotros. Ya lo vimos claramente, que es importante esto. Todas las neuronas, la neurona espejo, que en 1995 recién se descubrió esto. Hace poquito, hermano, se descubrió sobre la neurona espejo, que tiene que ver con, son las células motoras. Y las neuronas espejo permiten a los humanos poder comprender los sentimientos de los demás. Por eso que cuando nosotros comprendemos los sentimientos de los demás, nos vemos reflejados en el dolor, en la parte del lenguaje, en lo que es la parte cuando tú te enseñan, tú te ves reflejado en el autor. Cuando leemos la Biblia nos vemos reflejados en el autor. Cuando vemos una historia en la Biblia nos vemos reflejados en el autor. Eso es una neurona espejo que se transmite en lo que él está haciendo, como que se transmite en nosotros. Por eso es que es importante nosotros también en la empatía. Cuando nosotros tenemos empatía con el dolor, tenemos empatía con la alegría, eso se ve reflejado también en nosotros. ¿Cuántas redes de neuronas espejo hay en el cerebro? Muchísimas. Los científicos creen que aproximadamente hay más o menos 1000 neuronas, pero, mire, escuche esto, más o menos 1000 neuronas espejo en cada milímetro cúbico de nuestro cerebro. O sea, en cada milímetro es la nada, en cada milímetro cúbico hay 1000 neuronas, pero estamos hablando de milímetros. O sea, son billones y millones de neuronas dentro de 1,5 kilos de lo que es el cerebro. Por eso, hermano, el cerebro es impresionante. Creo que lo que Dios hizo tan perfecto es el cerebro, es la parte motora. Ahora, hay estudios que han demostrado en que las neuronas espejo nos ayudan en el aprender, en la acción, al observarla. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando aprendemos de algo, luego nos va a llevar una acción, porque la estamos observando, la estamos viendo. Su propia acción es un espejo. Su propia acción es un espejo. Cuando tú tomas un libro, es una acción mental que se hace a sí mismo. Es una acción repetitiva.
¿Te has preguntado por qué a ti viene ese dolor de cuerpo según una reacción de dolor al ver otro dolor? Y sucede. Ejemplo, esto pasa muy a menudo cuando hay dolor de lo que tú ves. Ese dolor como que pareciera que fuera tu dolor. Cuando tú ves un accidente, y cuando tú ves un accidente y alguien se rompe el brazo, como que tú como que tú tomas la parte corporal, como que tú sintieras, y a veces como fuerte el dolor y como que fuera tuyo. Ese se llama neurona espejo. Se refleja en otro lo que estás viviendo. Se refleja el dolor. Se refleja en lo que las personas están sintiendo. Y tú puedes, y mire qué interesante, porque tú puedes estarlo viendo por la televisión, pero aún así te impacta. Ahora, ¿cuánto más va a ser el verlo físicamente? Cuando ve un accidente y se rompió el brazo, hermano. Hace poco vi un accidente donde, por una página, donde se rompió un brazo, hermano. Alguien iba con una moto, se le salió el brazo, se le salió la pierna, hermano, y quedó dando vueltas. Y uno como que no queda bien. Ese se llama neurona espejo. Siente como el dolor en uno, pero no es tu dolor, es el dolor de otro. Ahí se refleja. Es como dice Jenny claramente, en los intercesores por lo general, todo lo que intercede se coloca en el lugar del otro. El intercesor no ora por sí mismo cuando llega en el nivel de intercesor, porque hay oración, hay clamor, hay gemir, hay intercesión y hay apelación. Entonces, cuando ya se llega en el nivel del intercesor, el intercesor en ese nivel ya no está orando por él, está orando por otro, se coloca en el lugar del otro. Eso es lo que es la neurona espejo. Es una acción que se siente reflejada en otra persona, y como que sintiéramos el mismo dolor. ¿Cuántas veces le ha pasado? Cuando usted ve cosas fuertes, se ven reflejadas en uno. Eso es neurona espejo. Por esto también la escritura dice llorar con los que lloran. Y quizás tú tienes una gran alegría, pero cuando tú ves a alguien llorar, como que inmediatamente cambia, ¿cierto? Inmediatamente cambia la acción y ya no estás llorando, ya no estás sonriendo, estás llorando con el que se duele. Ejemplo, le voy a colocar un caso porque se pueda entender. Tú puedes estar en un cumpleaños, ya tu cumpleaños, tu día bonito, tu día feliz, pero de repente te llaman y te dan una mala noticia, que murió un amigo que tú querías, que amaba. ¿Qué pasa ahí? Tú sientes dolor, inmediatamente viene el cambio, porque es empatía. La neurona espejo tiene que ver con la empatía. En ese momento, tu reacción de alegría, tú tratas también de ser empático con la persona, porque te están conversando. Tú no puedes estar diciendo, murió, gloria a Dios, aleluya, yo estoy en mi cumpleaños. No, no pasa eso. Inmediatamente cambia el sentimiento a un sentimiento de dolor, porque viene la empatía con que te llamaron y alguien acaba de fallecer. Llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran. Y vuelvo a la misma enseñanza, que cuando una persona fallece, alguien también le da el pésame. Y cuando le da el pésame, no le da el pésame llorando, riéndose, le da el pésame. Muchas veces las dos personas lloran. Uno no va a darle el pésame con un chiste. Uno no le va a dar el pésame con risa, carcajada, no. Le va a darle el pésame con sentimiento, con emociones, con un abrazo, con un aquí estoy. Y hasta a veces es tanto ese dolor que siente la otra persona por lo que está sufriendo, que a veces caen lágrimas también de nosotros, y ni siquiera a veces las personas las conocemos. Miren qué interesante. Ahora, cuando las conocemos, más todavía. Pero le ha pasado que a veces usted ve que murió una persona, quizá era conocido, y murió en un accidente trágico. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión cuando actores, coloquémoslo en caso de otros, de actores, de cantantes famosos, y de repente tenía una linda vida, o de jóvenes, y de repente tiene un accidente tan cruel, tan trágico, en que muchas veces las personas lloran y no lo han visto nunca han hablado con él en persona, pero sienten ese mismo dolor, el mismo dolor lo sienten,
Qué interesante eso. Eso es lo que todo lo que hemos estado hablando, lo que estamos enseñando, se llama las neuronas espejo, que tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con la parte de la empatía. Yulisa, un abrazo, hija, Dios te bendiga, bendiciones. Gloria al Señor, gracias por estar acá. Entonces, es lo mismo con los hombres, cuando ven el partido de fútbol. A mí no me gusta el fútbol, pero he visto, hermano, cómo los hombres a uno les gusta el fútbol. Y cuando les gusta el partido del fútbol, hermano, y cuando hay un gol de su equipo favorito, llegan a saltar, se suben arriba a los sillones, hermano, y se abrazan. Y viendo solamente equipos a personas que ni siquiera conocen. Ahora, cuando pierde su equipo, ¡ja! Hermano, las personas lloran. Hay personas que lloran cuando pierde su equipo. Y las lágrimas se abrazan ahí y se consuelan ahí entre hombre y hombre y se consuelan y le dan el pésame. Y pasa eso. ¿Qué pasa ahí? Neurona espejo. Porque lo que están viendo se refleja en ello, en el aprendizaje y en lo que es la parte de lo que es sentir el dolor ajeno. Sentir el dolor en la empatía. Interesante todo esto. Ahora también esto puede pasar en algo triste, como también algo como en una acción. Yo no sé si ustedes conocen la película Rambo. O cuando han visto una película de Schwarzenegger o de Superman. Cuando ven Rambo, se fija cuando apareció Rambo antiguo, las primeras películas, hermano, aparece Rambo ahí y muchos hermanos ya después salían a la calle y se creían Rambo. Otros cuando empezaban a aparecer las películas de Superman, hermano, veían la película de Superman y luego salían a la calle, ya salían con el pecho más inflado, se creían Superman. O el Hombre Araña, ya se quería, y algunos hermanos estaban subiendo ahí la escalera y ya se querían el Hombre Araña. Porque se refleja, miren qué interesante, hermano. Porque se refleja todo. Elizabeth Jimena, bendiciones, siervo al Señor, le dé gracias, se del Espíritu Santo, luz, entregarle seguro el entendimiento para poder impartirle a todos estos temas. Muchas gracias, hija. Gracias, recibo tu bendición. Amén. Gracias por bendecirme. Mire qué interesante. Eso, mira, ahí se fija que hay una neurona espejo. Elizabeth me dice palabras de bendición y yo las tomo y me siento bendecido. Neuronas espejo. Mire, hermano, qué interesante. Y eso que la neurona espejo hace poquito, en 1995, en Italia se descubre este de la neurona espejo, de la empatía y de lo que es la parte del aprendizaje. Pero en la escritura ya estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Soportaos unos a otros. Soportaos unos a otros. ¿Qué tiene que decir ahí? ¿Qué quiere decir? La neurona espejo. Ya la Biblia estaba escrito, hermano. Si la Biblia es el cerebro y el cerebro es la Biblia, todo lo que está en el cuerpo está en la Biblia, el cerebro está en la Biblia. Qué interesante, hermano. Sigamos avanzando. Le decía que anteriormente, cuando una persona ve el Rambo, no sé si se conocen Rambo, Sylvester Stallone, y él salía, hermano, con su equipo, y en los niños principalmente pasa eso, bueno, también en adultos. El niño cuando veía a Rambo, después el jovencito, el niño salía con su pistola, salía con su arma y salía como un Rambo. ¿Qué pasó ahí? El espíritu de la película de acción se ve reflejada en él. Por eso, de lo que tú veas, de lo que tú aprendas, de lo que alguien te enseñe, te va a ver reflejado en ti. Júntate con un sabio y sabio será, se va a ver reflejado en ti. Pero júntate con un necio y necio será, porque se va a ver reflejado en ti. Miren qué interesante todo esto, porque percibimos a través de las emociones, y cuando percibimos a través de las emociones, podemos nosotros entender que cuando nosotros perseguimos o percibimos las emociones de los demás, aun cuando quizás nunca hemos hablado con esas personas, los gestos, nuestras reacciones son como que la persona te estuviera contando algo. Ejemplo, cuando están conversando dos personas, la persona te está contando algo y tú sientes en tu rostro
como algo de, se fija que como que inmediatamente se refleja. Cuando estás conversando con una persona que está alegre, ¿qué piensas tú? Y empiezas a reír y te ríes, se refleja. Pero cuando la persona te está hablando, es que mira, en que mi esposo no quiere ir a la iglesia, mi esposo me impide ir a la iglesia, y te cuenta y con cara de pena, y tú estás con la otra cara de pena, hermanita, voy a orar por ti. Neurona espejo, hermano, mire qué interesante. Gloria a Dios. Y usted dirá, hermano, quizás muchos dirán que tiene que ver todo esto, mucho, hermano, porque todo lo que es relacionado a los cerebros, a lo que es espíritu, está en todo en la escritura, pero tenemos que reflejarnos nosotros en ello. Ahora, mire una cosa interesante, esto es todo para el ser humano, todo para el ser humano. Los animales no pueden entender algunas situaciones. Ejemplo, ¿usted conoce los mimos? Dígame si conocen los mimos, porque sé que hay personas que están en otros países. Pastor, está mal ver un partido de fútbol y gritar gol. Bueno, mientras no tenga idolatría el equipo, porque ahí entramos en idolatría. Uno puede tener empatía. Por ejemplo, jugó su país, empatía. Pero cuando pasa idolatría, ya hay otro problema. Pero si tiene empatía por su equipo, grite gol. Pero cuando vaya a la iglesia, grita aleluya. Amén. Si grita más gol y menos aleluya, hay un problema. ¿En qué estaba? ¿Conocen los mimos? En los que están en otros países. Sé que hay gente de Guatemala, hay gente de Italia, hay gente de Venezuela, de Argentina. ¿Conocen los mimos? El tema que estamos estudiando es las neuronas espejo. Ya vimos que la neurona espejo tiene que ver con lo que es la empatía, sentir el dolor y se refleja en uno. Y también con el aprendizaje. Tú aprendes algo y se refleja en ti. Cuando yo leo un libro, por ejemplo, este libro es el libro de Enoc, yo leo el libro de Enoc y lo que Enoc me está enseñando yo lo veo reflejado en mí, y como que lo que estoy leyendo es como que yo lo estoy percibiendo, la revelación, el conocimiento, y me inyecto de eso. Ese es una neurona espejo. Esto se descubrió luego al mismo enseñanza anterior. En 1995 se descubrió la neurona espejo y lo que tiene que ver con la empatía, pero la escritura claramente nos dice que nosotros podemos reflejarnos en algunas situaciones. Ejemplo, amaos unos a otros, eso es neurona espejo. Soportaos unos a otros, empatía. Todo lo que tiene que ver con empatía, con sentir el dolor ajeno, ese se llama neurona espejo. ¿Conoce usted los mismos? No me han respondido. Qué terrible. Los mismos son esos que se visten de blanco, la cara de blanco, con guantes, y no hablan nada, ¿cierto? Para ver si en otros países es lo mismo. Los mismos, entonces, sí, yo conozco los mismos. Ok, allá es lo mismo. Argentina también es lo mismo. Elizabeth también es lo mismo. Sí, como Chaplin. Sí, como Chaplin. Ahí mismo. Marcelo Marcot también. Chaplin, como Chaplin. Sí, esos son mimos. En Perú es igual el nombre de mimo. Ok, acá en Chile también. Francés, Marcelo Marcoy. Muy bien, estamos aprendiendo. ¿Ves que estamos recibiendo información? Y de la información yo me impregno. Eso se llama neurona espejo. Wow, interesante. Bueno, miren qué interesante de lo que es la neurona espejo, de lo que es los mimos. Se descubrió lo siguiente. Colocaron un mono, un animalito de mono, un chimpancé, y le colocaron un mimo, y este mimo hacía como que pelaba una banana y luego se comía la banana, y la reacción del mono era aburrido. La reacción del mono era no pescaba, se daba vuelta, no lo miraba, el mismo seguía con su show, no lo pescaba,
la reacción era, está aburrido. ¿Por qué? Porque la reacción no era visual de la materia. Escuche. Pero luego se le pasó al mimo un plátano de verdad, una banana de verdad. Y él empezó a pelar la banana y el chimpancé colocó la mirada. Y cuando ya la empezó a pelar, a sacarle la cáscara, empezó a comerse la banana ya de verdad, de verita. Se la empezó a comer. El chimpancé empezó a acercarse. ¿Por qué? Porque ahí tuvo empatía. Pero mire qué interesante. Esa misma apreciación no es la misma apreciación en los animales. Pero si el mismo toma la banana verdadera, la reacción es diferente. La acción de los animales es distinta a lo de los seres humanos. Es muy distinta. Por eso que nosotros podemos entender el lenguaje. El mismo cuando está haciendo sus acciones, nosotros algunas las podemos entender. Otras quizás tenemos que pensar y reaccionamos lento. O cuando entendemos un chiste que lo entendemos después, todos se rieron, de repente tú, y te reíste, pero ya pasó el chiste, qué rato. Ese es según una reacción motora lenta. Pero según lo que sucede ahí en los animales, que los animales necesitan ver algo, el animal necesita ver algo para colocar la acción de lo que es también sentir el hambre y acercarse. Pero nosotros, los humanos, ya nosotros no vemos, pero nos dolemos. No vemos, pero nos dolemos. ¿Qué quiere decir esto? En que quizás no estamos presentes en el dolor que está sufriendo alguien, pero sí nos dolemos. Cuando vemos la televisión y muere alguien muy conocido, que tú admirabas, tú nunca lo conociste, nunca hablaste con él, ni sabes de qué país, pero lo conoces porque es alguien que tú habías visto muchas veces. Pero cuando falleció, o un accidente, o una muerte trágica, tú te sientes dolido, te sientes triste. ¿Por qué? Porque las diferencias de los animales son muy diferentes. Ahora, también existe el área de Broca. El área de Broca es la parte principal del lenguaje. Ahí donde así los seres humanos podemos aprender. Tiene que ver todo lo que es el aprendizaje, el hablar. Las neuronas espejo tienden a imitar una acción. Miren qué interesante. Las neuronas espejo tienden a imitar una acción. Cuando tú estás estudiando, tú después vas a imitar la acción de lo que te están enseñando. Te están enseñando algo, tú lo vas a llevar después a una acción. Cuando tú ves a alguien que te está enseñando, tú después lo vas a imitar, a hacer, a accionar, a hacer lo que te están enseñando. Porque las neuronas espejo así trabajan. Tienen a imitar una acción. Ejemplo, tú puedes ir un día de sol y alguien tú lo ves comiéndose un helado. ¿Y qué va a pasar a ti? Te van a dar ganas de comer helado. Pero anteriormente no tenías ganas de comer helado. Pero como viste la gana, el que él estaba comiendo con ganas ese helado, te dieron ganas también a ti. Ahí hay neurona espejo. Ahí hay neurona espejo. Porque las neuronas espejo tienden a imitar una acción. La persona te dará, a que está comiendo el helado, a ti te va a dar el antojo, imitará también la acción, cuando antes no la tenía. O cuando alguien está tomando una bebida, cualquier bebida, y la está tomando como si estuviera, hermano, con mucha sed, luego que tú ves esa acción, a ti te da sed. Interesante, te da sed igual. ¿Por qué? Neurona espejo trabajando. Nos vemos reflejados siempre en otro. Todo el diario vivir está reflejado en otro. Por eso, según con quien tú te juntes, eso vas a ser tú. Según con quien hable, así también te vas a hacer reflejado en ti. según también con la persona en que tú te familiarices, eso también vas a ser tú. Porque las neuronas espejo tienden a imitar y tú haces la acción. Las neuronas espejo tienden a imitar una acción. Y ahí entramos en 1 Corintios también, capítulo 11, verso 1. Sed, pues, imitadores de mí,
así como yo soy de Cristo. Pablo mencionaba ese texto. Sed pues imitadores de mí, dice Pablo, así como yo soy de Cristo. Pero también Cristo, el Señor, dijo, imitadme a mí. Ser imitadores de mí, dijo Cristo. O sea, lo que es Cristo, neurona espejo, se ve reflejada en nosotros. Interesante. Las emociones contagian. Todas las emociones contagian. Ahí está trabajando la neurona espejo. Contagiarte con una risa. Se hizo un experimento que no sé si usted lo ha visto, quizás en una página. Un experimento que se hizo así social. Y se colocó un hombre que tenía una risa muy como contagiosa. Y el hombre se subió al metro y de repente dice que estaba colocando su celular y estaba viendo algo y empezó a reírse, ría a carcajadas. Y la demás gente como que se empezaron también a reír. Y se contagió tanto que la mayoría estaba riéndose, pero se reían y no sabían por qué. Interesante, hermano. Ese fue un experimento social que se hizo, porque ahí se produce la neurona espejo. Nadie sabía por qué se ría, pero todos también después estaban a carcajar riéndose. ¿Por qué? Porque contagia. Una risa es contagiosa. Ahora el llorar también es contagioso. El llorar también coloca triste a otra persona. El dolor también como que pareciera que fuera mi dolor. Y la empatía de otras personas, el ser empático con otras personas, también refleja como que si yo estuviera sintiendo eso. Cuando se ve un accidente trágico, cuando hay quebradura, hay huesos rotos que se salen, hermano, cuando hay sangre, pareciera que tú estuvieras ahí, hermano, y es trágico. A veces colocan esos videos cuando hay esos accidentes, hermano, cuando se quiebran los huesos, se quiebran, hermano, cuando hay accidentes de moto y se ve y sale la persona y se quebra, y como que tú estás ahí como oprimido, y tú como que estás ahí, tú no estás alegre ahí, tú estás como reprimido porque estás recibiendo algo. Neuronas espejo. Las neuronas espejas contagian risa, de lloro, de dolor o también de ser empático. Qué importante, hermano. Qué importante lo que hoy hemos podido hablar a través de este tema, que nos da a entender de que nosotros tenemos que ser empáticos. Tenemos que ser empáticos con las personas, sentir el dolor. Ahora, cuando muchas veces nosotros no somos empáticos, quiere decir que algo ya no está funcionando bien. Ejemplo, cuando tú te alegras de que alguien murió, no debería ser eso. No debería ser eso. Nosotros tenemos que llorar con los que lloran, alegrarnos con los que lloran, reír con los que se ríen. Tenemos que sentir el dolor. No podemos estar por la vida a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros decimos. Llega un tiempo que también tenemos que ser empáticos con los demás. Cuán importante entonces es que nosotros podamos nosotros aprender de estos temas. Ahora, volviendo al punto, en 1995 los neurobiólogos se encontraron ahí en Italia, en la Universidad de Parma, recién encontraron el nombre que le llamaron la neurona espejo, pero ya eso estaba en la Biblia, porque la neurona espejo tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la empatía. Y Colosenses 3:13 nos dice, soportaos unos a otros. Efesios 4:2, con humildad, con mansedumbre y con paciencia, soportaos unos a otros en amor. Ya está escrito. Todo lo que la ciencia está descubriendo en este tiempo, ya está escrito. ¿Dónde? En la palabra. Eso significa que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Es cortante como espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, hasta partir los tuétanos, hasta los tuétanos de nuestros huesos penetra, causa algo en el mundo espiritual. Por eso es que cuando nosotros tenemos que tener ese dolor también. Nosotros tenemos que también colocarnos en el lugar de otro.
Muchas personas me escriben y me dicen, pastor, estoy recibiendo un ataque de tal persona, de espíritu, y uno se coloca en ese lugar y como que inmediatamente uno se mentaliza. Tiene que mentalizarse en lo que está viviendo la persona. Si es guerra espiritual, uno tiene que mentalizarse, tiene que llevar un pensamiento, tiene que pedir al Señor la revelación para que le revele como que si estuviera él mismo en ese lugar. O si está sufriendo un dolor de que alguien falleció, uno se coloca empático, sentir el dolor. Cuando no sintamos el dolor de otro, quiere decir que hay un problema espiritual. Quiere decir que hay un problema grave espiritual, porque no sentimos. Sé que usted dirá, pero que el mundo es traicionero, el mundo ahí sí, existe traición, existe todo lo demás, pero nosotros no podemos esquivar las palabras, no podemos sacarle la hoja de Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Soportaos unos a otros. Sé que lo hay, si hay hombre o mujer engañador, infiel, eso lo va a haber siempre, pero aún así tenemos que cumplir y hacer la palabra, aguantar, soportar, con paciencia, con mansedumbre y con amor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque por eso la situación es difícil, nosotros la podemos llevar a un diario vivir para poder crecer y para poder avanzar. Amén. No sé si hay preguntas. Las madres sentimos como en la carne propia, como cuando algo duele a nuestros hijos. Sí, ¿verdad? Suele pasar eso en la madre, diferente el padre. Por eso es que la madre siente un dolor muy, como que si estuvieran ahí presente. Es verdad, Jenny. Sienten esa sincronización. Lo que el padre no puede sentir, lo sincronizan la madre con el hijo. Ahí en sincronización también cuando a la madre le entregan por primera vez cuando nace su hijito. Interesante que los corazones se sincronizan ahí también, y es un mismo latir en ese momento cuando le traen el pecho a su hijito. Ese corazón se empieza a latir igualmente, está sincronizado con el de la madre. Interesante todo este tema. Este es el tema que hoy he querido compartir con ustedes, de ser empáticos, de pedirle al Señor la ayuda, de pedirle al Señor que seamos empáticos con el dolor, de llorar con los que lloran, de sentir un dolor con los demás, de sentir la empatía, de sentir que quizá alguien está sufriendo. Seamos consecuentes, seamos empáticos, sintamos el dolor ajeno, sintamos los intercesores, el dolor de lo que está sufriendo otra persona, y ayudemos también, porque quizá algún día nosotros vamos a necesitar también a la ayuda. Y quizá en ese momento recuerde que todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y si tú no siembras empatía, te va a llegar también lo mismo como cosecha. Y hay que tener cuidado con eso. Seamos empáticos con los demás. Cuesta, pero la palabra dice, Colosenses 3:13, soportaos uno a otro, con paciencia, con amor, con mansedumbre, soportaos unos a otros. Y alegrarse con el que se alegra, y llorar con el que llora, y reírse con el que ríe. Seamos empáticos, aprendamos a llevar una vida con empatía. Esa es la neurona de lo que tiene que ver el tema de hoy y que nos ayuda el Señor a poder entender. Neuronas espejo. Este es el tema que he querido compartir con ustedes. Que Dios nos pueda bendecir. Les bendigo. Gracias por haberse conectado a cada uno de ustedes. Y cada día estamos aprendiendo más sobre la Escritura. Les bendigo su vida. Les guarda. Dios les guarde. Dios les bendiga. Les bendigo con bendiciones eternas. Las bendiciones de Dios, la bendición sacerdotal sea sobre tu vida, sobre tu llamado, sobre tu ministerio. Sigue avanzando. Dios te bendiga. Los líderes, los pastores. Los pastores por lo general, los líderes, los que están trabajando con grupos, tienen que transmitir esto, tienen que ser empáticos con las personas. A veces cuesta, pero tenemos que ser empáticos, tenemos que escuchar, tenemos que aprender de otros, y que Dios nos vaya ayudando. Te bendigo, Dios bendiga con bendiciones eternas sacerdotales. Gracias Deborah May, gracias Miriam Rubio también por haberse conectado. Elizabeth Jimena, Dios te bendiga, hija. Bendiciones a tu vida. Jenny, hija, Dios te bendiga, Argentina, y a los diferentes países que se conectaron. Les bendigo con bendiciones sacerdotales. Que Dios les guarde, Dios les bendiga su vida, Dios les bendiga
su ser, su ministerio, su llamado, todo lo que Dios le ha dado, sea cuadruplicado en bendiciones eternas y sean bendecidos en todo lo que hagan este día de hoy. Hoy día es un día de bendición, día jueves, que puedan terminar un fin de semana en bendiciones, en gloria, en poder, en reino, y seguir buscando el nombre del Señor. Dios los guarde, Dios les bendiga, les bendigo a cada uno de ustedes. Sigan adelante, nos encontramos mañana en una nueva enseñanza de modus operandi, conociendo al enemigo, entidades. Un abrazo, bendiciones, Dios les guarde y Dios les siga añadiendo cada día hacia su vida la fuerza, la bendición, y compartan esta enseñanza. Antes de que me vaya, compartan la enseñanza con otros para que puedan también aprender sobre cada tema y así transmitir también hacia otras personas la bendición. Compártanla en grupo, compártanla con amigos, compártanla con otras personas, declarando la bendición de Dios Todopoderoso. Creo en el poder de la fuerza del Señor. Creo que cuando nos unimos en equipo, algo sucede en el mundo espiritual. Cuando nos unimos en la ley del acuerdo, algo pasa en el mundo espiritual. Por eso es importante colocarnos de acuerdo, orar los unos por los otros. Oramos por los que están enfermos, oramos por el hijo de Jenny en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos la fuerza, que sea sanado de todo dolor, todo el dolor que esté afectado, Señor, en su lengua. Hoy, Señor, renunciamos a todo espíritu de maldiciones, de enfermedades, en el nombre de Cristo Jesús. Llevamos sujeto a todo espíritu de enfermedad, sea sujeto generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, todo lo que es pecado por puertas abiertas, por derechos legales. Llevamos sujeto, Señor, a su vida, y donde está ahí en Italia. En el nombre de Cristo Jesús lanzamos la palabra de Isaías 53:5, que por tu palabra y por tu llaga fuimos nosotros curados. Los que están enfermos también, sánalos, restauros para tu gloria. Los que están sin trabajo, darle una fuente de trabajo. Los que están llorando por algún familiar que han perdido, consuélalos, Señor. Estamos en la casa del enlutado. Los que están alegres, nos alegramos también de su alegría. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Que sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, bendiciones, amados. Nos encontramos mañana, si Dios lo permite. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones.